Siempre sean todos bienvenidos. Esta noche es la reunión número 9, nuestro debate número 9 del grupo de estudios de Panamá Poético. Estamos en nuestro estudio de la generación del 27. ¿Todos están bien con la pantalla? ¿Pueden verla bien? Sí. Súper, excelente. Ok. Luis Cernuda Bidou, su apellido menos conocido, Bidou, era precisamente porque es de origen francés de su abuelo y a él no le gustaba mucho esa forma eh, españolizada, por así llamarlo, latinizada, que ese apellido francés tomó en su abuelo, que sería Bidón. Cuando su abuelo se muda a España, cambia su apellido y se lo deja a Bidón. Cuando Luis Cernuda sale de España, él retoma nuevamente la forma francesa del apellido que se llama Bidou. Él es sevillano, nació el 21 de septiembre de 1902. Imagínense cuando Panamá todavía estaba en en sus inicios como de vida republicana, y muere en el exilio en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1963. Es una vida de aproximadamente 61 años. Luis Cernuda en su tiempo, como él además de poeta, era crítico y era muy crítico. eh, Tuvo una relación bien extraña con los otros poetas de la generación del 27, tanto por su forma de ser, tanto por su crítica de la poesía y del trabajo poético de los demás. Es un poeta que no fue muy conocido en su tiempo, no fue muy aceptado en su tiempo. Sin embargo, para nosotros, en este momento, es que se ha redescubierto su potencial, la belleza de su poesía, y ahora es que estamos conociendo al hombre y al poeta, pero no porque él estuviese haciendo algo distinto o algo diferente, sino que él sabía precisamente que su fama no iba a ser la fama del momento en el que él estaba. La fama de él iba a ser una fama póstuma, como veremos más adelante en un enunciado de su persona, donde él decía que todo el empeño que él le ponía a su trabajo y los temas que él trataba en su trabajo, él decía, con esto yo no me voy a hacer famoso en mi sociedad. Esto va a generar lectores, pero en el futuro. Y aquí lo vemos de niño en el centro cuando tenía aproximadamente 30 años, y a la derecha su rostro antes de morir. Esta casa que está acá, esta fue la casa original donde él nació en 1902 en Sevilla. Cuando su madre y su padre mueren, sus dos hermanas y él se reparten la herencia, venden esta casa, y él entonces sale a Málaga el 4 de septiembre de 1928. Lo curioso aquí, al igual que otros poetas sevillanos que pasaron por Málaga en sus viajes eh, hacia Madrid o hacia los otros sitios, sucede el mismo cambio de paradigma. Málaga es una ciudad costera y ese primer contacto con el mar genera una gran impresión en el poeta, que seguramente se puede ver en el resto de su poesía. La revista Litoral, de la cual hemos hablado en nuestras reuniones previas, que fue editada por Manuel Alto Laguirre y Emilio Prado, publicaron el primer poemario de Cernuda en el año 1927. En esta fotografía un poco borrosa que tengo acá, los vemos a los tres compartiendo en Málaga en el año 1928. Nuevamente retomamos el tema de las revistas literarias o del apoyo que se brindaban los poetas unos con otros al darse a conocer, al permitirse ese primer escalón
que les daría la siguiente fama o llevaría su poesía a diferentes confines, tanto de España como del planeta. Él estudia Derecho bajo la tutela de Pedro Salinas. En esta imagen que está acá vemos a Pedro Salinas. Aquí en el centro está León Sánchez Cuesta, que es un archivador, bibliotecario, que fue muy amigo de tanto de Luis Cernuda como de los otros poetas de la generación del 27. ¿Y qué ocurre con Cernuda? A diferencia de los otros poetas de la generación del 27, es primero su crianza. Su padre era militar y al crecer él en un hogar militar, como ustedes conocen, el establecimiento de la disciplina, las reglas y las normas son inflexibles. Y esto desarrolló en el poeta un retraimiento, una búsqueda hacia el interior de sí mismo que lo lleva a la sensibilidad, a la melancolía y el dolor en su adolescencia y su juventud, terminando en sus años antes de muerte en una conexión íntima con su ser y en una espiritualidad muy profunda. La poesía de Cernuda podemos ver diferentes etapas. Como ya he dicho, El perfil del aire, que fue su primera obra, fue publicada en la revista Litoral. Los críticos dicen que esta obra todavía Luis Cernuda no había encontrado su voz poética. Su yo poético todavía no estaba totalmente desarrollado y se podían encontrar influencias tanto de la poesía pura como del modernismo. Él tiene la égloga, elegía y oda, la publica en el año 1928, Un río, un amor en 1929, Los placeres prohibidos, una de sus obras más reconocidas en el año 1931. Ya de aquí hacia adelante hay una influencia grande del surrealismo y luego en el 34 y 35 continúa el surrealismo, pero también hay influencia de la tradición romántica europea, donde habite el olvido, que es otra de sus obras más conocidas y más queridas, con invocaciones en el año 35. Luego, en la etapa de exilio, el primero estuvo exiliado en Gran Bretaña. Luego pasó a Estados Unidos y por último a México. En todos estos sitios él ejercía como profesor, enseñaba cursos o tutorías de diferentes temas, tanto de español como de literatura. Esta etapa de exilio es otro asunto interesante, porque recordemos que cuando la guerra estalla en España, los poetas de la generación del 27 abandonan todo, abandonan poesía pura, abandonan surrealismo, abandonan todas las corrientes que tenían y se vuelcan hacia la poesía social. Es decir, retratan la España, la dureza de la España de su tiempo, de su entorno, en su poesía. ¿Y qué ocurre con Cernuda? Cernuda simplemente sigue su camino interior, no entra en la poesía social y se puede ver en estas obras que publica a partir de el año 1940. La desolación de la quimera es un libro muy triste. Se publica un año antes de su muerte. Contiene un tono muy melancólico, muy íntimo y muy espiritual. Los últimos 11 años que el poeta vivió, lo hizo ya estando en México. Él vivió en México durante sus últimos 11 años y lo hizo en la casa de Concha Méndez y lo hizo por intervención del poeta Alto Laguirre, que prácticamente pidió un espacio para Cernuda allí. Concha tenía un patio amplio, cuenta en su biografía, que pasaba mucho tiempo en ese jardín, en ese patio, meditando, pensando, y de allí nacen estas obras, con las horas contadas y la desolación de la quimera, que tienen un tono muy, muy íntimo y muy espiritual.
Hablaremos también de la realidad y el deseo. Esta fue publicada por primera vez en el año 1936. Recordemos, en el propio año del asesinato de Lorca, justo en el inicio de la guerra civil. Cernuda publica sus obras completas y las titula La realidad y el deseo. Esta dicotomía entre lo que el hombre quiere y lo que tiene en su realidad es el eje central de la obra de Cernuda. Podemos encontrar el deseo colocado de diferentes formas y en diferentes tonos a lo largo de todas las obras, y es acentuado de aquí hacia adelante porque el poeta, como sabemos, es abiertamente homosexual y tuvo una infancia muy retraída, y en su sociedad no era tan apreciado como poeta ni como persona. Por un lado, por su mal genio, y por otro lado, por la crítica, como ya he dicho, que él era muy crítico de sus contemporáneos. Entonces, vamos a hablar también de esa dicotomía entre el deseo y la realidad. Cuando él estuvo en España, conoció a Octavio Paz. Paz, que era mucho más joven que Cernuda, llegó inclusive a custodiar una obra de Cernuda mientras él estaba en Gran Bretaña y había temores de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Dice Octavio Paz en sus memorias: con cierta pereza se tiende a ver en los poemas de Cernuda meras variaciones de un viejo lugar común. La realidad acaba por destruir al deseo. Nuestra vida es una continua oscilación entre privación y saciedad. A mí me parece que, además, dicen otra cosa, más cierta y terrible. Si el deseo es real, la realidad es irreal. El deseo vuelve real lo imaginario, irreal la realidad. En otras palabras, Octavio Paz dice que los críticos dicen que Cernuda no cuenta nada nuevo en su obra, porque se balancea entre lo que el hombre quiere y la oposición que encuentra en la realidad. Y ellos dicen, eso no es nada nuevo. Y es verdad, la poesía tiene estos ejes del deseo y la realidad presentes a lo largo de toda la historia, y los podemos encontrar presentes en diferentes poetas. Pero lo que Paz resalta, y él dice que es terrible esa idea que él quiere resaltar, y es que si el deseo del hombre se convierte en real, es decir, lo que yo quiero se me llega a cumplir, yo transformo esa realidad, porque en mi realidad no lo tengo. Entonces, por eso Paz dice que la realidad se transforma en algo irreal porque el deseo se cumple, se hace real. Entonces, en el debate de esta noche vamos a conversar cuál es el potencial uso del deseo en el hombre, según Octavio Paz y según nuestra lectura de la obra de Cernuda. Ahora me gustaría, como segundo punto del debate, vamos a ver cómo es la recepción del poeta por sus contemporáneos. En las memorias de Cernuda, él dice: ¿cuáles de entre los poetas actuales lo parecerán mañana? Si hay destino envidiable para un poeta, es hallar camino hacia las gentes que vivan después de él, a través de la ceguera de sus contemporáneos. Fíjense lo poderoso de esta fase. El poeta resalta que en su tiempo las personas viven con una ceguera, es decir, la sociedad está privada de ver lo que tienen en su momento, es decir, la calidad literaria que tienen en su momento, pero que las personas que vienen después de estas sociedades son las que precisamente van a recordarle. Entonces, la pregunta de debate es: ¿por qué las personas son ciegas a los poetas de su tiempo? Esto es bien profundo y sé que hay diferentes aristas que me gustaría escucharla ahora cuando iniciamos el debate. Y como tercer punto, me gustaría tratar el tema del mal genio de Cernuda y por qué él decía que las personas a su alrededor debían quedarse con el poema y no con el poeta. Él dice: sé perfectamente que mi trato es difícil.
él reconoce que su forma de ser, su mal genio, es difícil de manejar. Pero ¿qué voy a hacerle? ¿Acaso mi trabajo sea una compensación para quienes, con alguna simpatía hacia mí, se sienten ofendidos con aquella dificultad? Mi trabajo vale más que yo. Y cambiando este por aquel, quedándose con el trabajo y dejando la persona, se sale ganancioso. La pregunta de debate es si somos capaces hoy de separar al poeta y quedarnos solamente con la poesía, que es precisamente este consejo que dice Cernuda. Él dice, mi genio es así, yo no lo puedo cambiar, pero ustedes pueden quedarse con mi poesía y olvidarse de mí prácticamente. Como otra frase de Cernuda, y esto es algo solamente como para meditarlo, que ya lo he dicho al inicio de esta introducción, él dijo, sabía que las calidades estéticas que siempre me esforcé por alcanzar traían consigo, una vez conseguidas en todo o en parte, la falta de popularidad. Hay un tipo de escritor y es el único que me interesa, que tiene que crear su público y eso es tarea de siglos. Solo me interesa el público a la medida, si puedo decirlo así, el público hecho, como las sopas hechas que no valen nada. Esto me parece hasta profético de Cernuda. Y vamos a dar entonces inicio a nuestro debate. Como siempre, les doy un momento al inicio para que compartan lo que ustedes les gustaría resaltar de los poemas de Cernuda que les gustaría resaltar, no sin antes darle la bienvenida a Linda, a Nicole y a Blanca que se integraron durante la introducción. Buenas noches a las tres. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con gusto. Buenas noches, bienvenidas. Abro el micrófono entonces si alguien desea empezar para compartirnos los poemas que les hayan gustado de Cernuda, de su lectura de esta semana. ¿A quién le gustaría comenzar? Hola, buenas noches. No, dale. Adelante. Bueno, a mí me gustó el primero mucho. No sé, es que, o sea, los otros son como más románticos, bueno, algunos, pues, pero no sé, escondido en los muros, este jardín me brinda sus ramas y sus aguas de secreta delicia. Qué silencio. Es así el mundo. Cruza el cielo desfilando paisajes, risueño hacia lo lejos. Tierra indolente. En vano resplandece el destino junto a las aguas quietas, sueño y pienso vivo. Y le dejo el resto al compañero. Gracias, Verona, por compartirlo. A mí también me gustó muchísimo ese primer poema. Me quedé con Tierra Indolente y me quedé pensando en eso, Tierra Indolente. Adelante, Melitón. Yo le voy a compartir un par ahí de un poema que se llama Daytona. Dice, hubo un día en que el día no engañaba, en que sus manos tristes no sostenían un cuervo, indiferente como los labios de la lluvia, como el rojizo hastío. Mas hoy es imposible buscar la luz entre barcas nocturnas. Alguien cortó la piedra en flor sin que pudiera el mundo incendiar la tristeza. Incendiar la tristeza. Gracias, Melitón. Linda, adelante. Te escuchamos. Hola, un momentico, es que estoy en el celular y entonces tengo que salir de un lado para entrar al otro. Bueno, a mí me llamó la atención un poema, no realmente porque me haya gustado, sino porque me causó mucha curiosidad este poema y me resultó intrigante. Y pues lo voy a dejar a la interpretación de ustedes. Papi, estoy hablando ahorita. Bueno, dice, se llama, déjeme paso otra vez la página. Ay, Dios. Un momentito. ¿Qué ruido tan es ese? Sí. No, papi, estoy acá hablando, mi amor. ¿Qué ruido tan triste el que hacen
Dos cuerpos cuando se aman. Dice, qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que mece en otoño sobre adolescentes mutilados, mientras las manos llueven. Manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas. Cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas, y su leve ruido es amable al oído. Cuando ríen, cuando aman, cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños no saben, ni tampoco las manos llueven como dicen. Así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, invoca los bolsillos que abandonan arena, arena de las flores, para que un día decoren su semblante de muerto. Ese poema me dejó como friqueada. No sé por qué no logro darle una interpretación no pedófila al poema, o sea, sorry, pero no puedo. O sea, no, intento mirarlo de como del niño, o sea, de él, su persona cuando era niño, y no logro. O sea, y luego leí otros poemas y más o menos empecé como a atar uno con otro, entonces ya dije, no leo más porque entonces me está entrando a mí aquí, me está entrando a mí aquí algo raro. Sí vi una bastante mención del viento en casi todos los poemas que leí. Tiene un tema con el viento, con los árboles, con el viento y con los árboles, y menciona mucho a los niños y menciona mucho el deseo y pues temas de corte sexual muy tapaditos con otras cosas. También vi en su poesía bastante prosa poética más que poesía. No sé, hay muchas cosas que mencionar al respecto. Gracias, Linda, por tu intervención. Sí, quisiera comentar algo de, bueno, de lo que yo encontré en mi investigación, y es, conversaba con Melitón a la entrada en esta reunión, precisamente lo que usted dice, cayó prosa poética dentro de los poemarios de Cernuda, y algunos críticos le dan plomo a Cernuda precisamente por esto. Sin embargo, hay otros que dicen que lo que Cernuda buscaba era, o lo que Cernuda hacía, era una utilización de su lenguaje común hablado y darle entonces el sentimiento poético a la forma como él más sabía o podía hacer en su tiempo. Lo otro es que esa sensación que le dejó la lectura de un poema que se presta para interpretaciones no convencionales, también encontré una crítica sobre ese asunto porque decían que antes de 1936, es decir, con los poemas sueltos de Cernuda, no había una manera de entenderlo. Y el propio Cernuda decía que él era un poeta incomprendido, porque las personas no entendían lo que él quería decir. Sin embargo, después de la publicación de La realidad y el deseo en 1936, y él fue creando diferentes ediciones a lo largo de los años, ingresando los poemarios que iba haciendo sobre la marcha, y al final es que se viene a llegar a una comprensión general de lo que quería decir Cernuda en su inicio. Como recomendación, es una poesía que no se puede tomar de buenas a primeras, así a la ligera. No hallo referencias a la pedofilia en la vida personal de Cernuda, por lo que recomendaría tomar un tiempo, así como dice Nicole en el chat, para estudiarlo y para indagar un poco más sobre lo que el poeta quería decir. ¿Alguien más se anima a compartirnos sus poemas favoritos que hayan encontrado en su estudio esta semana? Lisa. Hola, Ah, sí. Bueno, Liz, dale primero. Vale, Yo- Ligi y después Nicole automáticamente, con gusto. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Liz, gracias. Adelante. Ok. A mí de él, bueno, me gustaron varios. El niño muerto me pareció rico leerlo, pero yo escogí por lo menos Deseo. Dice, por el campo tranquilo de septiembre, del álamo amarillo alguna hoja, con una estrella rota girando al suelo viene.
Si así el alma inconsciente, Señor de las estrellas y las hojas, fuese encendida sombra de la vida a la muerte. Este poema me gustó porque siento que es él. Vinculo el hecho de que por el campo tranquilo de septiembre es justamente el mes en el que él nace. Ujú. Y entonces me gusta el pensamiento filosófico que él tiene aquí sobre si la hoja muere cuando se desprende del árbol o es cuando se desprende del árbol que empieza la travesía hacia la muerte. Ese pensamiento me gusta porque es parte de lo que es él. Él es, a mi parecer, un poeta que no sabe de grises. Él es blanco y negro, vida, muerte, amor, desamor. Él no tiene grises. Y entonces aquí me gusta cómo trabaja él lo que él cree que es su vida. Es como una hoja que va rodando con el viento de la vida a la muerte. Entonces, por eso decidí poner este en vez del niño muerto, que tal vez me impactó un poco más, pero este me pareció más propio de él y de su estilo. Muchas gracias, Liz, por su intervención. Maravilloso. Nicole, le escuchamos. Hola, buenas noches. A mí me gustó mucho, a pesar de que creo que es el más sencillo que vi este aparece en el libro que nos enviaste, Edwin. Ujú. Pero me gustó mucho, me identifiqué, el que dice, se titula Epílogo. Voy a leer las primeras 3 estrofas porque es un poquito largo. Adelante. Epílogo. Playa de la Roqueta. Sobre la piedra, contra la nube, entre los aires estás conmigo. Que invisible respiro amor en torno tuyo, mas no eres tú, sino tu imagen. Tu imagen de hace años, hermosa como siempre, sobre el papel hablándome. Aunque tan lejos yo de ti, tan lejos hoy, en tiempo y en espacio. Pero en olvido no, porque al mirarla, al contemplar tu imagen en de aquel tiempo, perdón, dentro de mí la hallo y lo revivo. Tu gracia y tu sonrisa, compañeras en días a la distancia, vuelven poderosas a mí ahora que estoy, como otras tantas veces antes de conocerte, solo. Ese me pareció muy entrañable. Gracias. Gracias, Nicole, por compartir ese hermoso poema. ¿Alguien más le gustaría compartir el que haya seleccionado? Quisiera estar solo en el sur. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaros muertos. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz son bellezas iguales. Y aquí se reitera lo que mencionaba Liz, ¿no? Los tonos blancos y negros del poema de los poemas de Cernuda. Un contraste muy, muy visual, muy notorio. Gracias, Blanca y a Nicole por compartir sus poemas. El mío, el favorito mío, es Donde habite el olvido. Ese poemario me gusta muchísimo. Voy a compartir, creo que son 2 estrofas, pues también es un poco extenso. Dice, donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, de donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en ese gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizontes que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla,
ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido. Es uno de mis poemas favoritos. Trata también el tema del deseo, que es lo que vamos a conversar como segundo punto de nuestro debate. ¿Cuál es el potencial uso del deseo en el hombre, según Octavio Paz y la obra de Cernuda? Recordemos lo que yo decía, perdón, lo que Octavio decía, que si que él cree que lo que Cernuda predice en su obra es algo más grande y más terrible que la dicotomía deseo-realidad. Lo que Cernuda predice es que si el deseo llega a convertirse en real, transforma la realidad, la cambia, la convierte en irreal porque la ha transmutado en algo distinto. Entonces, el deseo vuelve real lo imaginario, irreal la realidad. Los que estuvieron en el estudio de la obra de Octavio Paz, El arco y la lira, con nosotros, recordarán un poco que también tratamos el tema del deseo y por qué era un asunto hasta filosófico bastante importante y que es recomendado para todos los poetas indagar, buscar y meditar sobre el tema del deseo. Me gustaría escuchar sus impresiones. ¿Cuál es el potencial uso del deseo en el hombre que ustedes encuentren o que quieren comentar sobre la obra de Cernuda? Si gustan, yo puedo decir lo que pienso y luego ustedes pueden construir a partir de ello o contar sus propias ideas. Eh, Cernuda, volvemos al tema de la homosexualidad. Cernuda era un hombre rechazado por su sociedad, literalmente rechazado. ¿Qué hace él entonces? Él le da un tono moral a su poesía y como algunos dicen, trata de justificarse dentro de su poesía y esto es otro elemento de la crítica que Cernuda utiliza la poesía como un aspecto moral que no es un tema, digamos, tan usual de los poetas de su tiempo, pero sí lo hizo Cernuda en todo el espectro de su obra, de diferentes temas y en diferentes años. Él creó un mundo donde él podía expresarse como él era, porque su realidad se lo negaba. Entonces, ¿qué hizo? Él le dio rienda suelta a su deseo, creó un mundo donde su deseo era aceptado, donde su deseo podía vivir, donde su deseo podía estar y reproducirse allí, crecer como deseo, lejos de su sociedad. Eso es lo que yo pienso de lo que hizo Cernuda con el tema del deseo. Y creo, sigo pensando que es un tema muy profundo para los poetas, porque los poetas creamos mundos. Ese es el trabajo del poeta, crear mundos posibles, mundos que fueron, que son y que serán y que están en el mismo tiempo presente a la vez. Y en un fondo, todos somos cernudas por el hecho de crear sitios y espacios donde nuestros deseos pueden tomar rienda suelta. Eso es lo que yo pienso de la dicotomía deseo-realidad en la obra de Cernuda. No sé si alguien desea intervenir y dar sus comentarios. Adelante, Liz. La escuchamos. Bueno, en cuanto a eso, yo quería pues referirme a que le encontré bastante relación a esa forma de pensamiento con el árbol de la ciencia de Pío Baroja, donde él decía que una persona que busca el conocimiento va a vivir con la verdad, pero muy triste y en agonía, mientras que una persona que prefiere desconocer va a vivir engañada, pero feliz. En esa novela él hace esa diferenciación y lo cito porque Cernuda leía mucho de la obra que leía Baroja.
Y creo que en ese sentido, pues acá Cernuda lo expresa en deseo y realidad. O sea, lo que Baroja hizo allá con conocimiento y engaño, Cernuda lo expresa acá en cuanto a deseo y realidad. El mundo de la realidad es duro, pero es el que está. Y el mundo del deseo es el que yo me invento, es el que tal vez mucho de eso sea un engaño, pero soy feliz en ese mundo. Eh, porque yo supongo, o sea, si en estos tiempos todavía es un poco difícil, en los tiempos de Cernuda yo creo que era más fácil declararse asesino serial y ser perdonado por la sociedad que declararse abiertamente gay. Entonces, la creación de ese mundo es eso, un escape. Él está consciente de que no es la realidad, pero él lo necesita para seguir librando su existencia, porque él está pasando por cosas. Es lo que pienso y es la relación que encuentro con otros autores españoles. Excelente, Liz. Muchas gracias por su intervención muy atinada. Pienso que está muy atinada a lo que ocurría. Es una conciencia del poeta, conoce porque vive la oposición de la realidad. Sin embargo, son en estos sitios, en estas obras, donde logramos tener un alcance de lo que él quería, una idea de lo que él deseaba y cómo le dio rienda suelta en estas obras que compiló como la realidad y el deseo. Y fíjense que de muchos nombres posibles, como compilación de obras completas, como hacen todos, él escoge darle un título a su obra completa que lo resume, que le da un tono fuerte porque te deja, te da un preámbulo de que lo que viene de allí para adelante es simplemente esa dualidad, realidad y lo que yo quiero, lo que yo pienso como ser humano. Muy bien, gracias Liz por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría dar sus impresiones sobre la realidad y el deseo? Adelante, Gerona, te escuchamos. Siento que, o sea, ese deseo no es nada más, a ver, o sea, ese deseo puede ser cualquier cosa. Siento que no es una realidad alejada de nuestra época. De decir bueno, que de repente él, por la situación en la que estaba, eh, claro, había cosas que le era difícil vivir por la época, pero ahorita, yo no sé, ustedes escritores, eh, a veces uno vive demasiado tiempo en las ideas, en la mente, en lo irreal, que es como un deseo, siento yo, y a pesar de la realidad, pues, no sé si me explico. Yo creo que sí lo hace. Y era lo que decía que en cierta forma todos expresamos, todos vivimos esa dicotomía. Sentimos la oposición de la realidad, ya sea por X o por Y deseo, pero nos encontramos en la misma realidad y utilizamos la misma herramienta que es la poesía para crear mundos alternos a esa realidad, mundos donde exista un sentido más de perfección o de equilibrio entre eso que deseamos y lo que es. Ahora, no solamente se limita al deseo sexual, a la homosexualidad o al rechazo de la sociedad hacia la homosexualidad de su momento. El deseo era también por otras cosas, por ejemplo, la familia. El entorno familiar donde él creció, como ya dije antes, era un entorno muy duro. Y en esta investigación me di cuenta que Concha Méndez, ella tuvo una hija y su hija tuvo tres nietos para Concha. Y este entorno de gente extraña a él fue la que se convirtió durante estos 11 años previos a su muerte en su familia.
era la que le dio un hogar, alguien con quien estar, con quien compartir. Entonces, hay anhelos más profundos o digamos de otra índole en este deseo de ser nuda que se puede encontrar más hacia las últimas obras de corte muy íntimo y de pensamiento un poco más espiritual. Muchas gracias, Gerona, por su intervención. ¿Alguien más desea compartir sus ideas antes de pasar a al debate número 2? Bueno, nada más para añadir a lo que han dicho, Sí, Melitón. como mencionaste de lo mágico, siempre decíamos cosas que como que son bien difíciles de que sucedan en el mundo en que vivimos. Y al final en la poesía quedamos creando como mundos paralelos, ¿no? Tratando de llegar a eso que estamos buscando. Y de ahí que al final él dice que por eso de lo real quedamos en una irrealidad y así sigue el círculo. Eso es lo Correcto. que puedo agregar a la idea. Muy amable, Melitón, muchas gracias. Yo en nuestros debates anteriores, cuando llegamos a temas de filosofía, yo siempre suelo decir que nosotros los occidentales estamos en una desventaja ante los orientales, porque en nuestra cultura no se educa, no se enseña, no se habla o no se medita sobre esos temas. Para los orientales sí, ellos sí están más conscientes de lo que es el deseo y de hecho hay una religión o una corriente filosófica que está basada enteramente en la comprensión del sufrimiento humano como resultado fortuito del continuo deseo, es decir, el budismo. Y que para nosotros, como eso es un tema del cual no se habla, nosotros simplemente seguimos queriendo y queriendo hasta el final. Yo llegué, digamos, a tener una idea más general de lo que es el deseo, fue precisamente con una obra de Octavio Paz, El arco y la lira, porque él lo aborda allí y él concluye que el ser humano es prácticamente puro deseo. Queremos algo, lo obtenemos, pero después de eso seguimos queriendo algo más y así nos vamos hasta que nos morimos. El deseo es infinito. A los orientales, ¿qué le dicen? El sufrimiento es a causa del deseo. Y aquí está Cernuda en ese sufrimiento, precisamente a causa de su deseo. Y, eh, y es una lección para todos nosotros y es un aprendizaje, es un tema para pensar muchísimo, para meterle cabeza en que como seres humanos podemos llegar a controlar nuestros deseos, podemos llegar a, quizás si no a dominarlos, de repente a minimizarlos para evitar el sufrimiento. Gracias a todos por sus ideas sobre la realidad y el deseo de Luis Cernuda. Pasamos a la siguiente pregunta de debate y tiene que ver por la forma como el poeta es recibido por sus contemporáneos. Cernuda decía que se hacía una pregunta, él decía que cuáles de los poetas actuales, de su generación, hablando actuales, lo parecerán mañana, es decir, quiénes serán siendo poetas en el futuro. Y él enmarca que el destino envidiable para un poeta es hallar camino hacia la gente que viva o que va a vivir después de él. Y aquí es parte de lo que yo decía del contenido. No es profético, pero es una palabra que nos puede dar la idea de qué es lo que era. Los poetas de la generación del 27 gozaban de una fama tremenda y Cernuda se reconocía a sí mismo como impopular. Y por eso él se hace este tipo de preguntas. ¿Cuáles de estos poetas que son famosos hoy van a seguir siéndolo en el futuro? Él dice que las personas de sus contemporáneos padecían de esta ceguera que le impedían ver su obra y la de algunos otros poetas. La pregunta de debate es por qué las personas de nuestros tiempos son ciegas a los poetas y a su poesía. Y en el futuro, entonces este poeta se hace famoso, se divulga su obra y se sigue recordando todos los años. Pero ¿por qué no en su tiempo actual? ¿Qué piensan ustedes?
Melitón se está riendo. A ver, cuénteme, ¿qué piensa? ¿Por qué los poetas no son famosos o no llegan a divulgarse en el tiempo de su vida, en su tiempo presente? Mm, No sé, quiero pensar viviendo la realidad de mi Panamá. Por ejemplo, yo, a pesar de que toda la vida he estado metido en la poesía, en el 2015 es que publico mi primer libro y me he metido de lleno a estos talleres y a la feria del libro. Y en este caminar he conocido una serie de poetas panameños, sobre todo personalmente, y he podido convivir o compartir con ellos. Y es la pregunta que tú haces, o sea, a pesar de que hay unos que para mí, con lo que he leído sus obras, son muy buenas obras, eh, algunos han ganado hasta premios muy reconocidos como el Miró, es lo que tú mencionas, la ceguera, o sea, tú no ves por qué no los destacan, por qué no se habla tanto de ellos. Acaba de fallecer Ariel Barría y todas las redes empezaron a hablar de él, las experiencias, la vivencia de mucha gente. Y Ariel, yo las obras que he leído de él, varios libros que leí muy buenos, ganó también el Miró, pero más allá, tú no ves que hacen tanta bulla de la persona. Ahora que murió lo he escuchado más que cuando estaba vivo, diría yo. Entonces, de repente es esa ceguera que tú dices, o sea, tendrán que venir otras generaciones a leer y resaltar lo que hicieron todas estas personas. Yo no sé si en el camino también, sabemos que en Panamá, por ejemplo, la poesía es lo que menos se lee. Cuando yo saqué mi libro, yo tengo, por ejemplo, una prima contenta, oye, tengo un familiar que escribe y más contenta de comprarme el libro, pero vinieron a mitad de decirme, no, yo no leo eso, ni siquiera por ser amigos vinieron a comprarme el libro. Entonces, tú te quedas y que, wow, cuando tú pensabas que esos eran los primeros que iban a correr a comprarte, a comprar contigo, no, yo no leo eso así sencillamente ni por la curiosidad, ¿no? Entonces, esa es parte de la ceguera que se habla, no sé, la apatía de la gente y a veces también ronda la envidia, no sé. El tiempo nos dirá, pues, si apareceremos por ahí en una generación de algo. Gracias, Melitón. ¿Alguien más le gustaría intervenir sobre por qué los poetas no se les da el reconocimiento que deben mientras tengan vida? Blanca. Bien, yo siento que otro de los aspectos, sumado a lo que dice Melitón, el hecho de pertenecer al círculo, ¿no? En ese momento, si no eres parte del círculo, no eres acogido por el círculo, entonces no te van a permitir como ese real, si más si eras criticado en ese entonces. Y lo mismo considero que pasa ahorita. Por ejemplo, si yo soy una persona que no me acerco al círculo de los escritores, jamás me voy a dar a conocer, menos si bien es cierto va a estar esto de la envidia, siempre va a aparecer el hecho de que llegue alguien más, sobre todo ese aspecto, porque vemos incluso que llega un escritor nuevo y el otro dice, ¿tú quién eres? O sea, es la misma parte esta de que tú puedes en la actualidad ver que al quien más están leyendo es el que más le hacen el tipo de promoción, pero no necesariamente porque su obra sea la mejor. La gente no se está basando en la calidad de su obra, que también lo mencionaste. No me juzgue por lo que soy, sino por lo que hago. Entonces, no soy la que estoy más en las redes sociales, pero júzgame por lo que estoy haciendo, mi trabajo literario. Entonces, esa parte también, ¿no? Que en el caso de él, obviamente lo decía por la crítica que le hacían a su persona, pero ahora es la misma forma, ¿no? Si yo no me reúno con los escritores que tienen la fama, que tienen ya algún tiempito más en este caminar, difícilmente alguien te va a conocer. Y lo que menciona, por ejemplo, Melitón, también muy cierto, en mi caso, y bueno, me da un poco de gracia decirlo, como en las escuelas siempre se lee, yo pensé que como trabajo en escuelas, yo iba a tener apertura para que algún compañero me leyera o al menos diera como la oportunidad. ¿Qué pasa si llegan otros que siempre son los que más venden? Inmediatamente le dicen que sí. Pero ahí no estaban juzgándome a mí por mi obra, porque ni siquiera se dieron la oportunidad de leerme, sino porque simplemente no soy la que más se lee a nivel nacional, porque obviamente esos puestos ya están ocupados. Entonces, ¿en qué momento me van a dar a mí el espacio? Me pregunto. Cuando
alguien se dé en sí el trabajo de leerme y diga, por ejemplo, algún día, me parece que esta obra esté buena. Y no lo estoy diciendo por mí, porque puede que mi obra no sea buena, pero para cuando cualquier persona llega, que es obviamente, que está dando sus inicios. ¿Ha terminado, Blanca? Sí. Correcto, Edwin. Ah, sí, gracias. Gracias, Blanca, por su intervención. Definitivamente que son temas muy variados de donde podemos abordar esta pregunta. Y los que van a continuar opinando, me gustaría también que se imaginaran a Cernuda. Él sabía que su tiempo lo detestaba. La gente de su tiempo no quería saber nada de él ni de su poesía, pero él seguía escribiendo. Imagínense si nosotros luchamos por tener motivaciones como las que mencionaba Blanca y las que mencionaba Melitón en nuestro tiempo. Él que no tenía ninguna, él seguía escribiendo. Linda, le damos el micrófono y luego a Gerona, por favor. Bueno, hay varias cosas que me gustaría mencionar. Yo creo que yo traté de, porque no estoy anotando nada, porque no estoy frente a la computadora y es un poquito más difícil. Traté de guardarlo con palabras claves. La primera es interpretación, la segunda es empatía y la tercera es mercadeo. Entonces, en el primer punto, no se hace popular o conocido un poeta cuando no se le entiende la poesía. O sea, puede ser el que tenga la mejor técnica, puede ser el que use el mejor tipo de recursos, puede el que tener una prosa más nutrida, etcétera, pero si no, el público en general no entiende su poesía, no consigue lectores. Eso pasaba antes y va a seguir pasando, o sea, pasa hoy y pasará en un futuro. Mi hijo aquí participando. Digamos que las masas son las que le dan como esa rapidez de hablar. Las masas son las que le dan cierto contexto, ¿no?, a determinadas obras. Entonces, en la medida que esa obra no se logre interpretar o no tenga un camino, como en el caso de él, que pareciera ser que no se identificaba bien, no tenía un estilo que se pudiera seguir sino hasta mucho tiempo después, que pues se centrara en temas de los que no escribía casi nadie, porque todos estaban de pronto con temas políticos de la época o demás, y él se quedó como... Siento que puede haber sido por esa razón, en el sentido de la interpretación o la comprensión de su obra. El otro es la empatía, y hablo de empatía es porque nosotros no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo, de que cada persona tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que él posiblemente tenía poca aceptación de sí mismo incluso, y eso también se refleja, ¿no? A mí algo me deja pensando sobre este autor, y el hecho de que él, pues, él mismo identificaba que iba a ser apreciado posteriormente. Correcto. Y cuando uno se dice estas cosas es porque comprende o bien que su poesía está adelantada a su tiempo, o dos, está esperando la benevolencia del tiempo para que personas en el futuro de manera más objetiva puedan hablar sobre su obra. En el tercer punto, que es la parte del mercadeo, como todo, ¿no? Y apoyo el comentario que estaba diciendo Blanca, y es el hecho de que lo que no se promociona no se vende. Y en este caso, siendo una persona que generaba empatía y tampoco era popular, probablemente su obra le costaría mucho más trabajo. Eso no quiere decir que haya escritores que hayan sido, que no hayan sido poco populares como personas y su obra haya sido reconocida. Lo que pasa es que hay que ver los estándares de la época. Por ejemplo, mira el caso de Neruda, que Neruda tiene una trayectoria poco agradable por situaciones de su vida personal y cosas que hizo, pero es uno de los poetas que más la gente recuerda, además que su poesía en ocasiones tiende a ser sencilla o tiende a ser muy clara para su interpretación. Hay que mezclar, creo que las tres cosas, y de ahí podría, en mi opinión, sacarse una conclusión sobre lo que le pasó a este autor.
Gracias, Linda, por su intervención. Antes de darle el pase a Gerona, voy a leer una pequeña cita del propio Neruda de esta obra que se titula Luis Cernuda en México. Él escribió a su amiga Nieves de Madariaga lo siguiente: he trabajado y trabajo bastante, pero me pregunto que para qué. Si al menos estuviera en América, podría buscar editor. Lo que me alienta es que solo he nacido para eso, y sean cosas sin interés o con interés para publicar o para perderlas inéditas, debo escribir de todos modos. Esa vocación del poeta para escribir, y él dice que sean sin interés o con interés, eh, para publicarlas o para que se pierdan en lo inédito, él va a seguir escribiendo. Entonces esto es interesante porque complementa lo que Linda decía, los temas que aborda el poeta. Él los aborda precisamente porque su vocación lo llama a hacerlo. Y él dice, y él deja abierto el compás para que sus lectores digan si son cosas sin interés o si tienen algún interés para publicación. Gracias, Linda, por tu intervención. Gerona, ¿aún deseas participar? Si no, si deseas, con gusto te damos el micrófono. No, idem de lo que dijo Linda. Bueno, con mucho gusto. Sí, gracias. Pero agregar una cosa, ahí Ajá. al final rescatamos que a pesar de él siguió escribiendo, como lo menciona. Qué bueno que siguió escribiendo, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir, un amigo en la familia dice, oye, Melitón está escribiendo poesía, va a publicar un libro, y el hermano dice, estás haciendo eso es de mujeres y homosexuales. Así mismo me dijo, que si hubiera sido por eso jamás sigo escribiendo nada. Pero qué bueno que siguió escribiendo y hoy día se reconoce su obra. Excelente, gracias por la anécdota, Melitón. Sí, existe ese tipo de oposición en el pensamiento de las personas que nada vienen al caso. Dice Gerona que cómo parar de escribir, y es precisamente cuando usted siente la vocación, usted siente un llamado, una responsabilidad. A veces me suena como una responsabilidad, porque yo puedo estar cansado, puedo tener otras cosas que hacer, pero si siento, como le comentaba a Linda en una plática personal hace unos días, yo le decía, si yo siento la necesidad de escribir, yo tengo que parar, porque eso es algo que yo siento que es como una responsabilidad hacerlo. Si me llega, si me viene, si me nace, tengo que dejarlo plasmado. No puedo saltarme esa responsabilidad, porque puede que la pierda, puede que se la pasen a otro y que no sea yo. No sé si alguien más desea opinar, si no, yo puedo darle la última idea que se me queda por allí rezagada, y es que el poeta no siempre escribe para complacer a la sociedad. No son palabras suaves, no son palabras que llegan a los oídos y son como canción en todo momento. Poetas como Cernuda escriben para reformar los cimientos de la propia sociedad, de decirle a la sociedad las cosas que está haciendo mal, y precisamente por eso no va a caer bien, porque a nadie le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal. Entonces, si pensamos que los poetas que se han abogado por la poesía social, por denunciar los atropellos de sus gobiernos, de sus instituciones más sagradas, más de sus principios más básicos, imagínense qué importancia le va a dar la sociedad de su momento a su poesía, si lo que hace prácticamente es reformar la forma como llevan adelante sus vidas. Entonces, eso puede ser otra razón por la cual los poetas no son muy apreciados en su entorno mientras viven, más no así cuando ya mueren y pasan años. Y fíjense que Cernuda decía que esto se lograba con siglos. Imagínense, formar este tipo de lectores. Tomaba mucho tiempo. Daremos pase entonces a la tercera pregunta del debate, que tiene que ver con el poema y no el poeta. La pregunta es si somos capaces hoy de separar al poeta y quedarnos con la poesía. Precisamente por esta frase de
Cernuda, donde él dice que su trabajo vale más que él como persona. Y si las personas prefieren quedarse con su trabajo y de olvidarlo a él, van a salir ganando, pero que su poesía viva. Imagínense que yo lo veo como una madre y un hijo. Él como poeta, él prefiere salvar su poesía que su forma de ser o su vida como poeta. Entonces, ¿seremos capaces nosotros hoy de separar al poeta y quedarnos con la poesía? ¿Qué dicen ustedes? Imagínense los problemas que existen actualmente en nuestro mundo literario por los choques del ego, por los encontrones de diferentes formas de ser entre escritores, por la falta de unidad o de integración en nuestros espacios culturales. ¿Cómo podremos nosotros aprovechar esta memoria de Cernuda y quedarnos con la obra? Aún así, si dejamos de lado al poeta. ¿Qué dice Gerona? Le escuchamos. Yo pienso que no, que todavía cuesta separar al escritor, al poeta de la obra. Eh, y para cada uno variará de acuerdo a sus principios. Habrá cosas que tú no te importará. Ah, no, pero eso no es muy importante. Pero habrá cosas que sí. Entonces, yo pienso que todavía es difícil separarlo. Gracias, Gerona. ¿Y por qué será difícil? ¿No creen ustedes que tienen que ver mucho con los sentimientos, con que nos dejamos controlar por lo que sentimos en vez de quizá aplicar principios racionales al asunto? Eh, yo creo que nadie es monedita de oro para agradarle a todo el mundo. Eso así lo dice mi mamá. Eh, pero esto es un principio interesante porque creo que nos permitiría construir puentes más allá de nuestros egos personales, aunque es muy difícil, tal cual lo dice Gerona, es muy duro. Pero, ¿qué piensan ustedes? Liz, le escuchamos. Bueno, en cuanto a esa separación, yo creo por lo menos que una persona que está comenzando a leer se le va a hacer imposible, pero cuanto más lea, siento yo, se le va a hacer más fácil hacer esa separación entre obra y autor. Eh, en parte de experiencia porque llegó el momento en que yo detesté a Neruda. No podía leer a Neruda por cómo él era. Pero con el tiempo, leyendo más y más, simplemente aprendí a apreciar el valor en la poesía de Neruda, más allá de todo lo que me desagradaba a él como persona y que me sigue desagradando. Y así así como los poetas maduran, los lectores también maduran en ese sentido. Por lo menos yo hoy puedo leer a Sade, a Sartre y a todas estas personas ya como con una conciencia. Entonces creo que en parte es el hábito de leer lo que te hace como hacer esa separación. Muchas gracias, Liz. Ha remarcado en principios interesantes sobre este tema. Y lo otro es que él, como poeta, como autor, dio el primer paso y dijo, pueden separarme a mí de mi obra. Es decir, si no me soportan a mí, salven a la obra, si acaso es que llega a gustarles. Y esto es otro principio interesante, porque conocemos escritores, los hay de todo tipo, naturalmente, pero resaltan también estos que no se pueden separar de su obra. Es decir, hablar de su obra es hablar de él. Y si uno hace una crítica a su obra como crítica literaria constructiva, la persona lo ve como un ataque a él, a su yo, a su ego. Entonces, creo que ahí por ambas partes podemos aprender. Los que se dediquen a la escritura, podemos rescatar de esas ideas, esa separación que existe entre la obra y la persona y debemos o podemos o tenemos ese recurso de ofrecerles a los lectores la misma oportunidad de que me perdonen nuestros errores como seres humanos, pero que salven a la obra si es por lo menos
si algo se puede salvar, que sea la obra y no yo. Linda, te escuchamos. Yo ese tema a veces estoy como en un lado, luego estoy en el otro, o sea, a veces digo no, la obra, o digo no, y el autor. Y pues he llegado a la siguiente conclusión y es que hay tantos escritores de los que enamorarse, tantas plumas nuevas para conocer, que realmente cuando encuentro algo de la vida del escritor que no me ha gustado, sí me dejo separar de su, o sea, me dejo, o sea, logra separarme de la obra un poco. No que no me guste, no que, porque no ya pues, ya reconocí pues que me gustó, ya sé que me gusta el autor, etcétera, pero ya no lo leo con ese apasionamiento y esa frecuencia o no sé, siento que me desencanta, creo que es la palabra correcta. Entonces, encuentro entonces otro autor que me guste más. Siento que eso es lo que me ha pasado cuando veo que hay algo a nivel personal en la obra de cierto autor, ya sea poesía o narrativa también, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con Gabriel García Márquez, porque a mí me gusta mucho su obra, pero hay cosas de su tema político con mi país, por ejemplo, no me gustan. Entonces, como que no las acepto, no las proceso, o no sé, no me cuadran. Entonces, como que te quita esa pasión que sientes por el autor, porque es que la admiración es total. O sea, por lo menos yo como autora lo veo de esa manera. Si yo leo una pluma que me gusta de un autor, empiezo a desarrollar admiración por ese autor. Entonces ese desencanto que hablaba ahorita me hace, no sé, eso es como cuando tú estás enamorada y de repente te traicionan, una cosa así. Entonces yo creo que es lo que me pasa, no dejo de reconocer que la obra puede tener su mérito, pero ya pues le pierdo un poquito de gracia al escritor, ¿no? Gracias, Linda. En mis inicios como lector de poesía, también tuve ese tipo de encontrones con la realidad. Hasta que un día un poeta me dijo una frase que la considero muy sabia. Él me dijo, los poetas no son referentes morales. Y eso se me ha quedado a mí del resto. Eso fue hace como hace 5 años que escuché esa frase y me la he quedado y trato de recordarlo. Y tiene que ver precisamente con esto, de la separación de la obra del poeta, de su vida personal o de las cosas que hizo o que nosotros pensemos que son horrorosas. Porque yo le decía, ¿cómo te puede gustar esa poesía si él le pegaba a la mujer? Y él me dice, esa fue su respuesta, los poetas no son referentes morales. No podemos pensar en la moral del poeta cuando no es su intención. La intención de él es su poesía y no su moral. Gracias, Linda, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría compartir su visión sobre esta manera de separar al poeta de la poesía? Yo agregaría que al final hay que darle crédito a quien se lo merece, ¿no? O sea, y fue muy noble lo que dijo Cernuda, ¿no? Al final, pero si por más mal que ha hecho una persona tenga su historia que no nos guste, y si su poesía es buena hay que reconocerla, yo no lo separo. Incluso a mí acá personalmente, en el círculo, yo empezando acá, una persona me hizo esta ofrenda y yo diría, no compraría ninguno de sus libros, pero sí lo he hecho y he reconocido que tiene buena poesía y no por eso voy a dejar de leerla, pues, a pesar de lo que me hizo. Eso depende también, ¿no? A veces uno se deja, por los sentimientos que tú dices, tomar decisiones, ¿no? Pero al final lo que vale es la obra, ¿no? Yo cuando descubrí que Juan Pablo II había escrito poesía, yo dije, oye, ¿y eso por qué no se promulgó tanto? No soy yo. Y me dice la persona, oye, ¿qué más puede competir con ser el Papa? ¿No? Entonces, pero él tenía buena poesía, si la buscan por ahí. Gracias, Melitón, por sus comentarios. Lili, ¿cómo está Lili? Buenas noches, bienvenida, ¿nos escucha? Sí, los logro escuchar. Gracias, Y Lili. retornando, sí. Le extrañábamos. Sí, saliendo de clase. Saliendo de clase, ya estoy aquí. Gracias, Lili. Estamos prácticamente en la parte final del debate de hoy. Estamos conversando si es posible separar la obra del poeta.
porque sabemos que como seres humanos tenemos muchas fuerzas, muchos sentimientos, muchas ideas contrarias, que quizá desde nuestros puntos de vista como lectores los podamos ver diferentes a nuestras concepciones morales o a nuestras ideas políticas o a nuestras ideas económicas. Y ahí puede generar un conflicto entre pensamiento de uno con otro. Pero Cernuda decía o le daba el chance a sus lectores de separarlo a él por su forma de ser de su poesía. O sea, que salvaran la poesía ante todo y que no prevaleciera su imagen de muy mal genio frente a su muy buena poesía. ¿Alguien más le gustaría intervenir sobre este tema? Muy bien, si no hay más, yo puedo dar entonces los comentarios de cierre. Yo creo que la obra de Cernuda es un asunto de estudio, es un asunto que hay que tomarse el tiempo con bastante detenimiento y adentrarse en su concepción de la vida, de su concepción de la naturaleza, que está muy embebida en su obra. Y nos sirven bastante los ensayos que han hecho otros poetas para conocer un poco más desde otra perspectiva qué era lo que pensaba este autor. Es una poesía que en nuestro tiempo, donde las personas se encuentran con esta realidad que es tan abrumadora, en donde la pandemia ya va para año y medio, en donde hay una crisis económica, donde hay una crisis de trabajo, hay crisis familiares también, ¿por qué no? Las hay también. Entonces, como nuestra vida se ha tornado en esta, la que tenemos ahora, esa realidad nos crea mucha más oposición de la que hacía la realidad anterior, en donde había trabajo, en donde había una vida más tranquila y podíamos salir a la calle cuando queramos, compartir con nuestros amigos y familiares en todo momento sin que nadie nos dijera que no podíamos. Entonces, sería de mucho consuelo para todos nosotros si llegáramos a una comprensión mayor de esta obra, porque en este tiempo la estaríamos necesitando. Para mí ha sido un placer llevar a cabo este estudio de esta semana hoy con ustedes. Como siempre he dicho, yo me nutro de todo lo que ustedes dicen, de sus ideas, me hacen quizá, y espero y ojalá sea un mejor escritor gracias a todas esas ideas que ustedes han compartido esta noche. Este es el debate número 9 de 13. Nos quedan 3, 10, 11, 12, 13, nos quedan 4 para terminar. Ya en julio terminamos este estudio de la antología de la generación del 27. Ha sido muy largo comparado con los anteriores, pero como digo, siempre es renovador porque los temas son diferentes, los poetas, cada uno tiene su particularidad de la cual podemos rescatar algo para nosotros. Eh, Gracias por estar aquí. Les doy las buenas noches y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Buenas noches a todos, muchachos. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Lili. Por ahí nos vemos de nuevo. Gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias.